que muchas veces entra es el tema de automatización, que va a quitar mucho curro. Yo diría que no. Vale, si vais a la página de Red Hat, de IBM, de casi cualquier empresa tecnológica potente, vais a ver que hay un montón de puestos abiertos que no paran de buscar gente. ¿Vale? Entonces, ese tema de la automatización, me gustaría que Pablo nos pueda aclarar un poquillo a través de casos de uso, casos de éxito, de qué es lo que aporta de verdad y quizás también quitar un poco de esos mitos que asustan. Pablo, cuando quieras. Buenos días a todos. Bueno, como ha dicho Bart, me llamo Pablo Raez y al final llevo el desarrollo de negocio de cloud y automatización en Red Hat. Lo primero, daros las gracias a SM Cloud por invitarnos a participar. Y lo segundo es que me habéis puesto un reto porque yo me muevo mucho y con el micro aquí lo voy a pasar un poquito raro. A ver, Acacio me comentó, me dijo, quiero que hagas la presentación de manera distinta. Así que no os voy a hablar de producto. Lo que voy a hacer hoy es compartir con vosotros las experiencias de clientes como vosotros, con los que he podido hablar y trabajar en estos años a la hora de la automatización, para quitaros y explicaros lo que supone la automatización en nuestra empresa. A ver si funciona. Bueno, yo llegué ayer por la tarde y siempre que vengo a Bilbao me doy una vuelta y siempre termino en Guggenheim. Y me sorprendió una cosa, aparte de sacar fotos para luego enviar a la familia, me encontré esto y digo, ostras, no sé si Acacio o Sonsoles han contratado un performance porque parece una nube y una cantidad de setas de virtualización que crecen en la nube, ¿no? Digo, esto es un poco así, rollo un eufemismo de lo que es el cloud, ¿no? Pero quitando bromas, la automatización es una pieza fundamental, sobre todo en los momentos que vivimos ahora, que ya no solo es el cloud, sino lo que tan manido está, incluso suena mal, que es la transformación digital. Ahora mismo todos, y tristemente por la situación que hemos vivido y estamos viviendo del COVID, muchas empresas han dado cuenta de que la transformación digital, si no la habían empezado, ya lo tienen que hacer, y la automatización se ha convertido en una pieza fundamental en toda estrategia de transformación digital. No sé si estáis de acuerdo conmigo, pero cuando yo hablo con clientes, más allá de los beneficios que da la automatización y el cloud, de flexibilidad, agilidad, lo que ha comentado Sonsoles y más cosas que habéis podido leer sobre automatización, yo destaco una y es la inmediatez. Se habla, no sé si habéis visto algún concepto, también se habla de que estamos en la sociedad de la inmediatez. Somos impacientes. Nosotros como usuarios en casa queremos que nos cargue la página web enseguida, pero curiosamente podemos esperar semanas a que nos llegue un paquetito de AliExpress por ahorrarnos un dinerito. Pero bueno, eso esas cosas raras que tenemos, pero la inmediatez en la parte de IT es algo que lo queremos ya. Los usuarios de casa con las aplicaciones, al final, si nosotros somos administraciones públicas, son nuestros clientes. Pero si somos una empresa privada, ese usuario que lo quiere inmediatamente seguramente será alguien de nuestra línea de negocio que lo que nos pide el IT es que lo tengamos todo ya, para ayer, para, como decía Sonsoles, que en este caso tengamos nuestro producto puesto en el mercado antes que nuestra competencia y poder monetizarlo lo antes posible. Con lo cual, el tiempo es algo muy importante y lamentablemente no podemos comprar tiempo. Y si intentamos hacer las cosas rápido, muchas veces cometemos errores, con lo cual nos metemos en otro punto que es la seguridad. Por conseguir inmediatez, cometemos problemas de seguridad. Si lo pensamos, si nosotros tenemos gente que les estamos pidiendo, oye, pues mira, hay que sacar esta aplicación rápido, o hay que parchear estos sistemas rápido, o que hay que aprovisionarlo rápido, aunque lo hayan hecho 1000 veces, ya no digo solo aprovisionamiento, sino también tareas del día 2, parcheos, partes de compliance. Si no lo hacemos con prisas, podemos fallar y entonces puede haber problemas de seguridad, que eso sí que lleva mucho más problemas. Con lo cual, la automatización se ha convertido, ya no es una duda si tengo que automatizar en mi organización o no, sino es cuándo. La respuesta, pues si no lo hiciste el año pasado, empiézalo ya. Lo que me he encontrado es clientes que ya habían empezado automatización y en este tiempo la han acelerado. Los que no lo habían empezado o habían hecho sus pinitos, pues lógicamente ya se han puesto de manera seria a hacerlo. La automatización no se queda, digamos,
recluida o asignada solamente para grandes empresas, ni mucho menos, para todo tipo de empresas. Y encima la automatización, aunque aquí estamos hablando de cloud hoy, la automatización sirve para todos los entornos. Estamos hablando ahora de pues, la nube, pero también entornos on-premise. Y lo que ahora viene, parece que es otra moda, pero es realidad, es los entornos edge computing. ¿Vale? Entonces, la automatización en los entornos de edge computing es casi más clave que en otros entornos. Un deal de edge computing puede ser supermercados, que tienen un montón de cajeros, o las estaciones de tren con todas las pantallas inteligentes. La administración pública también tiene muchos centros de información. Los que tienen multitud de dispositivos, esos dispositivos se tienen que actualizar, se tienen que securizar, y eso son tareas del día 2 que se tienen que automatizar porque no tenemos ni tiempo ni gente suficiente para hacer todas esas tareas. Por eso la automatización se ha convertido en la mejor manera de conseguir ese tiempo que no tenemos para hacer tareas, y es un poco lo que os voy a comentar. Esta es una cita de un ex CEO de General Electric que me gustó, no la suelo leer, pero me gustó como que dice, mira, si están cambiando más rápido que tú cambias en tu organización, tienes un problema. Y al final esto está totalmente ligado con lo de la inmediatez. Tenemos que ser igual de rápidos que se está moviendo nuestro mercado, porque al final son nuestros clientes, bien sean ellos los clientes finales los que nos compran o nuestros propios clientes internos nos lo van a demandar. Con lo cual, nosotros como departamentos de IT tenemos que dar ese cambio rápido a nuestras organizaciones, que es lo que nos están pidiendo. Bueno, estamos hablando de automatización y lo que quería contaros hoy es cómo lo están haciendo otras empresas, las dudas que han tenido y cómo se han solventado y casos de uso. Bueno, aquí estamos hablando de, queda muy bien en inglés, el Automation Journey, ¿no? ¿Cuál es el camino hacia la automatización? Bueno, es curioso, y os pongo un ejemplo de una empresa que justo cumplió estos pasos, estos caminos hacia la automatización, pero la automatización, en este caso, se puede dar de distintas maneras. Se puede dar de manera oportunista. Algunos empiezan automatizando, bueno, me vais a decir que vosotros estáis automatizando en cierta manera. Bueno, ahora hablaremos de eso, ¿no? Porque hay ciertos niveles de automatización. Alguno puede decir que yo es que tengo ya scripts hechos y cuando tengo alguna necesidad ejecuto ese script. Bueno, digamos que eso en el sector se entiende que es de los 5 niveles de automatización, pues el primer nivel de automatización. Pero, lógicamente, cada departamento tiene el suyo, con lo cual nos encontramos que si alguien está automatizando en cierta manera, en cierto nivel, pues tiene, islas de automatización por cada departamento. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros proponemos tener una plataforma de automatización cross de toda la organización. Como os comentaba aquí, la manera de adoptar y lo que estamos viendo y como está pasando en el mercado es que algunos empiezan con la automatización, con una plataforma de automatización seria, de manera oportunista, porque quieren automatizar, por ejemplo, aunque nos venga curiosamente, y yo lo tengo puesto aquí, servidores, la automatización de servidores. Es curioso, pero muchos empiezan por las redes, o empiezan por el almacenamiento, o por la parte de seguridad. No siempre es por servidores, porque depende del que dentro de la empresa se anime a hacerlo. Empiezan de manera oportunista por una necesidad, implantar una aplicación o por algún tema un caso de uso muy limitado. Empiezan a probarlo en la organización, lo empiezan a convertir ya en algo táctico, porque, oye, esto funciona, nos está ahorrando tiempo, ¿vale? Mucho tiempo, pero no el tiempo que teníamos para hacerlo, sino que estamos haciendo cosas que sería imposible hacerlo en nuestra organización por ese tiempo. Se convierte en algo táctico, porque se extiende la organización. Y luego llegan a convertirse, y os pondré un ejemplo de ellos, aunque hay muchos, en ser una pieza estratégica dentro de las organizaciones y convertir la automatización en una plataforma común para toda la organización. Claro, a ver si pasa. Claro, la historia es eso, cómo damos esos pasos, ¿no? En la automatización. Los clientes, y voy a un caso de uso por ir introduciendo situaciones, compliance. Y Sonsoles ha hablado antes de parte de compliance en su speech. Todos, no sé de qué empresas estáis, disculpadme, no tengo el listado en la cabeza. Da igual que seáis administraciones públicas o empresas privadas, todos tenéis auditorías y tenéis que cumplir alguna regulación de algún tipo. Y si no, por buenas prácticas, tenéis que seguir unas reglas de compliance, de asegurar que todas vuestras máquinas, me da igual que sean servidores, almacenamiento, dispositivos de red o aplicaciones, estén en la versión correcta que tiene que estar. Esas tareas de compliance
no os podéis imaginar la cantidad de clientes que empiezan automatizando por esa tarea. Porque si yo tengo a X personas que tienen que hacer esa tarea y llevan días y se tienen que meter en cada sistemas para ver cómo están, con la automatización lo que permite es que eso se va a hacer siempre de la misma manera, sin prisas, lo que hablamos antes de inmediatez. Me da igual que esa persona lo haya hecho 1000 veces, no quita que en algún momento, por las prisas, se equivoque de sistema o que algo se le pase. Al automatizar, el conocimiento está ahí, se repite siempre de la misma manera y encima lo podemos hacer innumerables veces, independientemente de que haya una persona o no. ¿Esto qué quiere decir? Pues clientes que tenían que tener la parte de compliance bien chequeada y la podían hacer, les llevaba a lo mejor 3 días hacer el compliance de una plataforma de infraestructura de servidores, ahora lo pueden hacer eso N veces, bueno, pasa que tampoco van a hacer todo el rato, pero 3-4 veces al día. Por eso ellos dicen que el tiempo que se han ahorrado, no es que se han ahorrado tiempo, es que han sacado tiempo de donde no había. No es que pudiesen poner a todas las personas a hacer esas tareas, porque sería inviable, pero es que tampoco tenían tiempo para hacerlo. Con la automatización, ellos han conseguido que la parte de compliance no sea un problema y lo puedan ejecutar N veces. Quien dice eso lo puedes decir a nivel de seguridad, ¿vale? Tareas, la automatización, ya por meter otras casos de uso, no está, como pensamos muchos, en la parte de despliegue de infraestructura o de aplicaciones. Ese es uno de los casos de uso que tiene automatización. La automatización tiene más sentido, sobre todo en las tareas del día 2, en las operativas que hacemos después de los despliegues. A menos que estemos en empresas que estemos desplegando continuamente, en el cloud, de IBM, por ejemplo, lo que más tenemos son tareas del día 2. Y esas son las tareas que más se dan, que más tiempo llevan o que más se repiten. Entonces, al final, eso es otro caso de uso muy interesante, pero no solo se da en servidores, se da en almacenamiento, se da en redes, se da en dispositivos de Edge, en aplicaciones, en dispositivos de seguridad. La automatización tiene que ser transversal a la organización y tiene que ser independientemente de dónde se encuentren los dispositivos. Me da igual que la máquina virtual esté on-premise, en la cloud de IBM, o esté en, no sé, o en un contenedor que esté en un dispositivo Edge o donde sea. Eso tiene que ser independientemente para mí y yo tener que automatizar sobre ese dispositivo. Los pasos a dar, pues como aquí he puesto un poco la foto, hay que irlos poco a poco. Normalmente se empiezan los clientes por un caso de uso muy determinados y van creciendo dentro de la organización. Porque, como os decía, si estáis en empresas muy grandes, pues eso... hay ciertos temas políticos internamente, departamentos bastante separados y bueno, pues yo empiezo haciendo mi automatización, pero utilizo una plataforma de automatización como es la de Red Hat, que va a ser común a todos si lo quiero extender, porque puedo llegar a crear automatismos que requieran de mi departamento y de otros departamentos con autorización, pero nos beneficiamos todos de utilizar el mismo lenguaje, la misma manera de automatizar. En empresas más pequeñas, pues empiezan por casos de uso muy determinados y luego lo extienden a toda la compañía. La parte de una automatización es que es muy sencilla y en este caso los proyectos son bastante rápidos. Bastante rápidos, ¿por qué? Porque no hay un tiempo que se dedica a desplegar agentes en los dispositivos que tú quieres automatizar. Porque en este caso nosotros utilizamos Ansible, ya sabes que es la plataforma que tenemos de automatización, no va con agentes. Con lo cual los proyectos son rápidos porque solo tienes que tener tu plataforma de automatización, crear el automatismo que tú quieres y decirle, quiero enviarlo a este inventario de servidores, dispositivos de red, lo que sea, y se lanza. Con lo cual, mientras que tenga acceso por una IP, se le puede lanzar. Con lo cual, los proyectos son rápidos y el retorno, ya no digo de la inversión, que también, que suena muy bien, sino la productividad que se ve rápido. Hemos comentado ahí, lo ha dicho también Sonsoles, el tema de datos que dan los analistas. Yo aquí hoy no os voy a hablar de temas técnicos, luego en el café si queréis podemos hablar, mi idea no era aburriros con temas muy técnicos, pero sí, por ejemplo, la parte de IDC, que hemos sacado con ellos hace poco un reporte, habla de los beneficios de la automatización y dan datos. Ahora no los tengo en mente porque son los últimos, pero, por ejemplo, reduce las caídas de los sistemas, o digamos los sistemas más tiempo activos, en un 50 o un 60%, me parece que era. Es decir, porque claro, si tú automatizas la parte de provisioning, de parcheo, de compliance y demás, los sistemas no se caen y estás siempre más tiempo activo. Si utilizas la automatización para despliegue aplicaciones,
despliegas, pues me parece que eran más del 100 y pico % de despliegue en empresas más rápido o más aplicaciones. La parte de seguridad. La seguridad es otro punto muy importante de la automatización, o donde puede ayudar mucho la automatización. Por ejemplo, IBM, estoy pensando, estamos aquí siempre hablo ahora con Sonsoles, que ha sido la previa, pues imagínate, herramientas para detectar intrusiones. Pues IBM tiene el Resilient, el QRadar, ¿no? Estas herramientas detectan cuando hay intrusiones, pero tú tienes que automatizar, o sea, son herramientas de SIEM y de SOAR, tú tienes que tener una herramienta que cuando se detecte esas intrusiones sean capaces de ¿qué? De automatizar la respuesta para quitar esa superficie de exposición al ataque. Pues algo tan tonto como se nos puede ocurrir, pues cuando detectas un ataque, imagina que tenemos oficinas, somos un banco, oficinas bancarias, pues que directamente lance un automatismo en cuando detecta una intrusión y lo que haga es que quite todas las conexiones que hay contra esa oficina y que apague los servidores afectados, o un montón de tareas complejas. Todo eso se puede automatizar. Con lo cual, la automatización, y lo que os quiero contar y lo que ha pasado a muchos clientes, es eso, que algunos lo veían para casos de uso muy limitados, en vez de ver la visión de automatización a nivel global. Bart ha dicho también una de las cosas quizá polémicas de la automatización y que da un poquito de miedo a mucha gente, que es esto va a quitar puestos de trabajo. No. Lo que está pasando en las empresas que lo están haciendo es que se dan cuenta que sus empleados dedican el tiempo a tareas que realmente aportan valor a la compañía, en vez de esas tareas repetitivas. Algunos empiezan a decir, pues un poco también viendo aquí la foto, ¿por dónde empiezo? ¿Qué automatizo? ¿Vale? Pues lo normal es empezar a automatizar tareas que más se repiten, o que llevan más tiempo, o que son más complejas. Y si encima le añadimos que con la situación del COVID, que hay gente que puede estar enferma y demás, ese conocimiento se queda en automatismo. Con lo cual es muy fácil averiguar cómo se hace y queda escrito para que se pueda reutilizar en cualquier momento. Con lo cual, por ahí están en este caso las empresas automatizando. Como os decía, ¿qué se puede automatizar? Pues aquí es lo único que he puesto un poco más marketingiano de Red Hat, ¿no? Que es ¿sobre qué se puede automatizar? Sobre cualquier entorno. Encima nuestra obsesión, y un poco también yendo como decía también antes Sonsoles, que somos el core de la Cloud IBM, la obsesión de Red Hat es el Open Hybrid Cloud. Y que la experiencia del cliente usando productos Red Hat sea igual independientemente de dónde se estén ejecutando esas aplicaciones. En un entorno físico, virtual, de contenedores. Y da igual que esté on-premise, en la nube o en el Edge. De hecho, en el Edge se pueden poner hasta también contenedores, ¿vale? Se puede poner hasta OpenShift. Entonces, la automatización, y es un poco lo que quiero que veáis, se extiende a todos los entornos. Y ya hay clientes que están utilizando automatización en todos esos entornos. Y España es quizá uno de los países que más está apostando por la automatización de los entornos. Y en Cloud, ahora os comentaré un ejemplo también claro que se utiliza. Y es el de Cepsa. Es una referencia pública, con lo cual os puedo enseñar las fotos. Cepsa es un ejemplo, también me pidió Acacio que comentase algún ejemplo de cliente. Es un cliente que empezó automatizando, como os dije, de manera oportunista. ¿Cómo? Pues porque tenía que implantar CyberArk. Son clientes de Red Hat porque tenían RHEL, ¿vale? Al final, pues todo el mundo empieza por el Linux, ¿no? Pero ojo, aquí pongo un inciso. La automatización no va contra un sistema operativo determinado. La automatización es para cualquier sistema operativo. Windows, Linux, ¿vale? Y me da igual dispositivos, como os he dicho antes. Por un dispositivo de red, pues puede tener su sistema operativo embebido, que puede ser un Linux, ¿vale? Cepsa empezó automatizando de manera oportunista, por CyberArk. Luego extendió el caso de uso. Al ver el éxito que tenía, lo fueron comentando otros departamentos. Se extendió al de sistemas operativos y se convirtió en algo táctico en la compañía. Hasta el punto que, como os dije yo, el siguiente paso es convertirse en algo estratégico. Y el ejemplo perfecto es que Cepsa decidió que todo proyecto de IT de la compañía, antes de dar ningún paso, primero se tenía que mirar qué se podía automatizar. Y lo aplicaron al proyecto más estratégico para Cepsa, que era la migración de su SAP HANA, que tenían on-premise, a la nube. Y lo que hicieron es
en este caso, utilizar Ansible Automation Platform para que todos los sistemas que tenían que estar en el cloud estuviesen preparados y configurados y automatizados para que el departamento de SAP operase con ellos. Lógicamente, si tenéis SAP, sabéis que cuando se cambia de versión de SAP HANA, de la 1 a la 2, hay que desplegar entornos nuevos y hay que configurarlo. Pues todos esos entornos nuevos de RHEL for SAP, pues está todo configurado como tiene que decir SAP, con todas las métricas configurado, todo lo que tiene cooperativas del día 2, de parcheo y monitorización, todo eso lo tenían preparado. Y eso es el perfecto ejemplo de un cliente que empezó, estamos hablando quizá de hace 2 años y pico, o más, un poquito, 3 años y algo, automatizando de manera oportunista, y el proyecto de SAP lo ha terminado, creo que fue este junio, ¿vale? De migrar todo. Con lo cual, quien dice Cepsa dice igual que otro cliente, pero este es un ejemplo, y creo que viene al caso, de un cliente que movió sus cargas de trabajo críticas, como las de SAP, de on-premise a cloud. Y por daros un detalle, Cepsa es quizá de los clientes de SAP que más importante quizá porque tienen todos los módulos. No sale un camión de una refinería si no lo dice SAP. O sea, imaginaos lo que suponía que no funcionase SAP. Supondría que no se movía ni una cisterna a ninguna gasolinera. Y sin contar pues el tema de refinerías y lo que tiene Cepsa de todo el negocio, que lo conocemos quizá por las gasolineras, pero tiene muchos más negocios de refino y de tema químico, ¿vale? Así que no quería extenderme mucho porque soy, en este caso, el que se interpone entre vosotros y los cafés. En daros un poco del resumen, es la automatización en los clientes se está dando. La pregunta no es si hay que hacerlo. La respuesta es que todo el mundo sabe que sí, que lo tienen que hacer. La pregunta es cuándo. Con lo del COVID muchos se han dado cuenta que lo tenían que haber hecho hace tiempo, pero como todo esto nunca va tarde. Lo que sí hay que aprender es, porque algunos han aprendido a base de golpes y por eso el compartir experiencias demás, es que no hay que tener islas de automatización. Hay que tener una plataforma de automatización común. ¿Por qué? Porque algunos, como os dije yo al principio, utilizan pues scripts o herramientas de algún fabricante que hace algo muy específico muy bien para su área, pero no se puede hablar con el resto. Las organizaciones tienen que automatizar y tienen que tener algo común. Nuestra automatización, lo bueno que tiene es que es muy sencilla de aprender. Hay muchísimos profesionales, es algo que también sé que os preocupa mucho, encontrar profesionales. Es muy fácil de aprender, pero en el mercado hay muchos profesionales y se ha convertido en el estándar de facto de automatización. Entonces, los fabricantes, que es otro punto muy importante, de hardware y de software, ya han creado automatismos y contenido certificado y soportado para Ansible, con lo cual eso es un trabajo que ya tenéis. Es decir, yo quiero automatizar mis dispositivos Cisco por redes, pero puedo decir de servidores, los que sean. Pues esos fabricantes o de software ya han hecho unos módulos para que cómo automatizar o cómo hablar con sus dispositivos. Y eso ya se puede utilizar para que la automatización sea más rápida. Pensar en la automatización como un folio en blanco. Podéis hacer lo que queráis. Y la automatización os va a ayudar a una cosa muy importante, a estandarizar. Es otra palabra que yo digo mucho. Para poder automatizar hay que estandarizar. Y la estandarización ayuda mucho a las compañías, sobre todo para no tener problemas en el futuro de seguridad y de compliance. Así que no sé si me dio tiempo porque creo que íbamos un poco mal. Lo que quería compartir con vosotros es que la automatización, vuelvo a lo mismo, se puede hacer, se puede empezar por cualquier caso de uso, sirve para cualquier escenario de IT, para desde despliegue de aplicaciones a la infraestructura tradicional o en el cloud, y que los proyectos son más rápidos de lo que nos imaginamos. Si dedicamos tiempo es a qué automatizamos y cómo lo automatizamos, pero no en el propio despliegue de la automatización, porque va sin agentes y encima es muy potente. Espero haberos dado una visión distinta de automatización, sin contar mucho tema técnico. Si queréis, luego en el café podemos hablar más tranquilamente y responder dudas técnicas, pero lo que espero es que, bueno, que os quede un poco más claro lo que le está pasando a los clientes aquí en España, que ese es otro punto importante.
Vale, antes de ir a tomar el café, una pregunta rápida, ¿vale? Que has hablado otra vez, estamos hablando de tecnología, pero también estamos hablando de cultura organizacional y tal. Sí. Que has hablado de, claro, de no acabar solo con islas de automatización, sino algo más, mucho más transversal. Correcto. ¿Quién es la persona, quién es la figura que va, quién es el Chief Automation Officer en ese caso? En el caso de Cepsa o en otros clientes que habéis tenido contacto y ver ese proceso, no sé, entrar y terminar, ¿quién normalmente se responsabiliza de esta carga? Claro, por eso os decía yo que depende del tamaño de la compañía. Sí. Empieza por una cosa u otra. Nosotros tenemos ejemplos de clientes que han apostado por la automatización, son los responsables de redes, ¿no? Porque ellos lo vieron claro. Cuando tienes muchos dispositivos de red, el tenerlos parcheados y que estén compliant, pues cuando tienes cientos o miles de dispositivos, pues necesitas algo, ¿no? Se encargan ellos, pero como os decía, cuando empiezas a crecer en casos de uso, la organización ve que la automatización es importante y lo convierte en algo estratégico. Entonces, se crean puestos, como es el caso de Cepsa, que crean un puesto que no existía hasta ese momento, que era el de Automation Manager. Suena casi a nombre de producto, ¿verdad? Pero es responsable de automatización al fin y al cabo. Entonces, y él es el que se encarga, en el caso de Cepsa, de hablar con los distintos departamentos para ver qué necesitan para automatizar. Y es el que se encarga de ser el facilitador. En otras empresas se encargan los de sistemas, ¿vale? Porque si tienen, pues esto depende, pues si tienes más servidores que dispositivos de red o demás, pues dices, pues mira, por almacenamiento, por servidores, pues tengo servidores de almacenamiento, por la parte de compliance, de parches, ya no digo eso de despliegues, suelen ser o los de sistemas o lo normal es que ya cuando la automatización está muy extendida, crear un responsable de automatización o le dan esa responsabilidad pues, a alguien de sistemas. Pero bueno, que los de redes también, los de aplicaciones, yo no me he encontrado tantos, aunque utilizan para desplegar aplicaciones también, y en los parcheos y tanto que hablamos de C y CD, ¿no? Pues también se utiliza automatización, pero ellos están más en la aplicación. Entonces, cuando se extiende automatización, ellos prefieren que eso lo gestione otro. Pero eso también es como en todas las cosas, ¿no? Como en botica, hay de todo, ¿no? Pero bueno, sí, lo normal es que si se extiende mucho haya un responsable de automatización. Bien un puesto nuevo o alguien que se lo den dentro de un departamento. Perfecto, muy bien. Con eso vamos a seguir la conversación tomando un café y volvemos en 15 minutos. Sí, vale, perfecto. Muy bien, gracias.